El tramo recto sería todo esto. Vamos a poner lo que termina aquí. Voy a indicar hasta acá. Aquí voy a indicar la curva. Y voy a ponerla así. A ver si estamos aquí de acuerdo. Entonces es un camino con rectas y curvas. Lo estamos viendo desde arriba. Voy a continuar aquí la línea recta. Así. Y vamos a imaginar que tenemos algún vehículo que está circulando sobre ella. Por ejemplo, por aquí. De esta manera. Así. Bueno, vean cómo tenemos curvas amplias, como esta, y tenemos curvas cerradas, como esta, tal vez como esta, muy, muy cerrada, o como esta también, estas pequeñas de aquí, muy, muy cerradas. Y estas son curvas que tienen un radio muy pequeño, un radio de curvatura muy pequeño. A ese radio de curvatura lo vamos a denotar con la letra griega ρ. Por ejemplo, para esta curva que es amplia, que es grande, vamos a indicar un radio amplio. Vean cómo trazo las perpendiculares para encontrar el centro. Y a esta distancia radial lo voy a denotar con la letra griega ρ. Es esta letra, ρ. Y esta letra griega ρ denota el radio de curvatura. Y obviamente va a depender de cada curva. La curva amplia tendrá un radio de curvatura grande. La curva cerrada, la curva pequeña, tendrá un radio de curvatura pequeño. Por ejemplo, para esta curva de aquí, pues tendremos un radio de curvatura pequeño. Y vamos a ponerle un radio de curvatura 1. Y aquí tendremos un radio de curvatura 2. Para esta curva de aquí, esta curva que es muy, muy cerrada, pues tenemos un radio de curvatura 3. Y aquí tendremos un radio de curvatura 4. Y por último, en esta parte de acá, pues tendremos el último radio de también pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos una curva cerrada. Tendremos un radio de curvatura 5. Bien. También tenemos que darnos cuenta que la partícula, el vehículo, el camión, la bicicleta, el auto o lo que esté circulando por aquí, ¿sí?, pues tendrá una posición difícil de definir porque en algunos momentos pues, estará en esta posición, algunos acá, por acá, por acá. Y es difícil establecer la posición de la partícula con un sistema fijo, un sistema exterior. Por eso es mejor utilizar un sistema de referencia propio de la partícula, un sistema que nos vaya diciendo cómo se está desplazando esa partícula. A este sistema de referencia le vamos a llamar sistema de ejes intrínsecos.
porque son ejes que van a viajar con la partícula. Intrínseco quiere decir que va por dentro o que está incluido. Entonces, estos ejes de referencia que nos van a decir cómo se mueve la partícula o cómo está viajando, los vamos a colocar dentro de la partícula. ¿Sí? Por ejemplo, si el camión que estamos analizando está en esta posición, vamos a trazar dos ejes inicialmente. Un eje que le vamos a llamar tangencial y lo vamos a denotar con la letra minúscula T. Y vean que como su nombre lo indica, ese eje siempre debe ser tangente a la trayectoria. Aquí trazaríamos ese eje tangencial. Y perpendicular a ese eje, vamos a trazar otro que le vamos a llamar eje normal. Y lo vamos a denotar con la letra N. El eje normal siempre apunta hacia el centro de curvatura. Es decir, para una partícula que está en esta posición, el eje tangencial sería este, tangente a la trayectoria, y el eje normal, perpendicular al tangente, apuntando siempre hacia el centro de la curvatura, que sería este punto. Para un punto aquí, por ejemplo, tangente a la trayectoria, pensando que la partícula se está desplazando así en este sentido, tangente a la trayectoria sería este. Aquí dibujaríamos el eje tangencial y el eje normal apuntando siempre hacia el centro de la curvatura, que sería este. ¿De acuerdo? Aquí vean como también tenemos otra curva, una curva distinta. Voy a mover este radio 2. Bueno, vamos a ajustarlo mejor para que sea una recta. A ver si es posible. Y aquí nos lo va a borrar todo. Vamos a colocarlo primero mejor así. Este tramo es el recto. Después vamos a dibujar esta curva. Vamos a colocar esta otra recta. Una pequeña curva aquí. Luego vamos a poner una recta así. Y vamos a poner otra curva. Vamos a poner una curva suave aquí mejor. Y vamos a continuar con esta recta. Aquí vamos a poner una curva cerrada, como ya la teníamos. Y aquí vamos a continuar esto. Y vamos a borrar este de aquí. Borrar. Entonces, aquí sigue. Tramo recto. Vamos a quitar este, lo vamos a indicar un poco mejor.
Perpendicular a la curvatura, ¿sí? Y vamos a dibujar el siguiente radio de curvatura. Aquí está el centro de curvatura y voy a indicarlo con la letra griega Rho, número 3. Creo que aquí sí queda más claro, ¿no? Bien, entonces, retomando los ejes intrínsecos, los voy a colocar aquí. Ojo. Vamos a utilizar los ejes que viajan con la partícula. Por eso se llaman intrínsecos. Por lo pronto, aquí en el plano, vamos a definir a dos ejes. Uno que es el eje tangencial. Denotado con la letra minúscula T. Y otro que es el eje normal. Denotado con la letra N. Vamos a tener un tercer eje, que le vamos a llamar eje binormal. Denotado con la letra B, con la letra B labial. Y como su nombre lo indica, este eje binormal debe ser normal a dos ejes, tanto al eje normal como al eje tangencial. ¿Cómo es eso? Pues este eje tendría que estar saliendo del papel, ¿no? O saliendo de la pantalla. Es decir, el sistema de coordenadas intrínsecas sería este. Perpendicular a la trayectoria, pensando que este es el eje. Voy a colocarlo mejor así, para esta posición. Pensamos en esta posición 1 para la partícula, y pensando que la partícula tiene esta dirección, entonces dibujamos primero el vector velocidad. Esta partícula. Aquí está. Voy a colocar aquí vector velocidad V1. Vean cómo lo voy a colocar de esta manera. Vean que también la longitud del segmento dirigido, la longitud de la flecha, indica la magnitud de este vector. En este caso sería la rapidez. Y aquí lo voy a dibujar en otra segunda posición con un vector un poco más pequeño. Aquí tengo un vector velocidad 2. Voy a indicar aquí el módulo del vector 1 es mayor que el módulo del vector 2. Y estoy indicando cómo el vector velocidad es tangente a la trayectoria en el punto, ¿no? Bien, entonces ya tengo estas dos posiciones. Puede ser un vehículo en una carretera visto desde arriba. Y sobre esto vamos a trazar estos ejes intrínsecos. Entonces, el primer eje tangencial siempre va alineado con el vector velocidad. Entonces, para este caso, el eje tangencial sería este. Aquí el eje tangencial. Perpendicular al eje tangencial viene el eje normal. Y siempre apuntando hacia el centro de la curvatura. Pues el eje normal lo voy a dibujar aquí. Perpendicular al tangencial y señalando hacia el centro de curvatura. Aquí lo voy a anotar con la letra N. Y el tercer eje, el eje binormal, pues es perpendicular a este eje y a este otro. No lo puedo dibujar porque saldría del plano. Estaríamos haciendo una cosa como esta, ¿no? Si este es el eje tangencial,
y el eje normal está apuntando hacia el centro de la curvatura, pues el eje binormal sería este. Vean cómo debe ser perpendicular al eje tangencial y también debe ser perpendicular al eje normal. Así. ¿De acuerdo? Por eso se llama binormal. Perpendicular tanto al eje normal como al eje tangencial. Lo voy a colocar aquí para que lo tengamos presente. Un poco más pequeño y lo vamos a colocar aquí. Bien. ¿Todo bien hasta ahorita, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta? Creo que todo bien. Todo bien, ok. Muy bien. Entonces, imaginemos que el vehículo entra, por ejemplo, con una rapidez de, vamos a ponerle 80 kilómetros por hora. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí estoy indicando la magnitud de ese vector velocidad. Vamos a poner que ese módulo es de 80 kilómetros por hora. Entonces, esta magnitud debe ser mayor que esta otra de aquí, rapidez, que por ejemplo, este de aquí, 40 kilómetros por hora. Bien, entonces, si recordamos, o tratamos de recordar, cómo habíamos definido nuestra aceleración hasta el momento. Para nosotros, hasta el momento, la aceleración era, o es todavía, el cambio de la rapidez respecto al tiempo. A ver si estamos de acuerdo. Para este ejemplo, el vehículo que reduce su rapidez, pues entonces tenemos una aceleración negativa. Quiere decir que a lo largo de este eje tangencial, la magnitud del vector velocidad disminuyó. A ver si lo podemos ver. Vamos a trazar ahora los ejes normal y tangencial para la posición 2. Primero, ¿qué eje dibujo? Pues el eje tangencial. El eje tangencial siempre está alineado al vector velocidad. Entonces, ese eje tangencial es este. Aquí está. Ahora, perpendicular al eje tangencial, ¿qué eje vamos a dibujar? Pues el eje normal. Y como siempre, ese eje debe estar apuntando al centro de la curvatura. Bien. Si nos damos cuenta, este vector velocidad respecto al primero, vean los cambios que sufrió. No es únicamente un cambio de magnitud. Vean cómo aquí el vector inicial es grande y el vector velocidad 2 es pequeño. No solamente hubo una aceleración, un cambio en el vector velocidad sobre el eje tangencial que lo redujo. Implicaría aquí que tenemos una aceleración negativa, sino que también el vector velocidad cambia de dirección. Aquí lo tenemos, si lo podemos ver así, hacia arriba y a la derecha, y aquí está un poco más acostado. Esta dirección, vean cómo esta es la línea de acción de este vector es distinto a este de acá.
Eso quiere decir que el vector velocidad también giró. Pues entonces, aquí vamos a tener que hablar de dos tipos de aceleración. Una aceleración sobre el eje tangencial, que hizo que esto se redujera, y esa aceleración es esta, a la que estamos habituados. Esta sería nuestra aceleración tangencial. Pero también hay otra aceleración que hace que el vector velocidad gire o que cambie de dirección. Y esa aceleración actúa sobre el eje normal. A esa aceleración le vamos a llamar aceleración normal. ¿De acuerdo? Quiere decir que vamos a estar hablando ahora de dos aceleraciones. Una aceleración que me va a decir qué tanto crece o aumenta el módulo del vector velocidad. Esa es la velocidad que le vamos a llamar aceleración tangencial. Esta de aquí. Pero también vamos a tener una segunda aceleración que nos va a indicar qué tanto gira o qué tanto cambia de dirección el vector velocidad. A esa aceleración le vamos a llamar aceleración normal, porque actúa sobre el eje normal y es la que jala hacia el interior de la curvatura o intenta jalar al vector velocidad para mantenerlo sobre esta trayectoria. En un tramo recto como este de aquí, pues si la partícula se encuentra aquí, termina acá, pues a lo mejor puede ser que ahora el conductor que está en una recta, pues puede continuar aquí con esta rapidez de 40 kilómetros por hora. Y aquí sería más o menos esta, o podría comenzar, ¿no? Con un vector como de este tamaño. Vean cómo lo dibujo tangente a la trayectoria. Aquí continúa con el vector velocidad 2, pero a lo mejor como está en la recta, pues ya acelera, ¿no? Y el vector velocidad, pues ahora es más grande. Es este de aquí. Lo voy a dibujar siempre tangente a la trayectoria. Y aquí tenemos el vector velocidad 3. Y vamos a pensar ahora que ahora este módulo del vector velocidad 3, pues vuelve a ser ya grande, porque ahora también a lo mejor alcanza ahora los 90 kilómetros por hora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de aquí para acá ya aceleró. Quiere decir que aquí actuó una aceleración tangencial. Aquí hubo una aceleración tangencial. Y estuvo actuando una aceleración tangencial. Lo voy a poner por acá arriba. Por acá abajo, perdón. Pero ¿cuánto vale la aceleración normal aquí? Si la partícula no cambia la dirección de su vector velocidad. Es decir, si no giró, no entró en ninguna curva. Y si sabemos que esta aceleración normal es la encargada de hacer girar o de cambiar dirección el vector velocidad, pues esta aceleración normal o el vector de aceleración normal debe valer 0. De hecho, vector 0. Caso distinto al de aquí, de la curva. Aquí en esta curva, vean cómo primero tengo una velocidad grande, una rapidez grande más bien, y una rapidez menor. Entonces, quiere decir que existió una aceleración tangencial que reduzca al vector velocidad. Y esa velocidad tangencial debe ser en este sentido. Pero además debe existir una aceleración normal apuntando hacia el eje normal para hacer cambiar el vector velocidad de dirección.
esta aceleración normal la vamos a dibujar. ¿Alguna duda aquí, jóvenes? ¿Pregunta? Bien, vamos a hacer ahora una deducción de las ecuaciones para encontrar cómo calcular nuestra aceleración total. La aceleración total que va a experimentar cada partícula en el movimiento curvilíneo, pues va a depender de dos aceleraciones, como ya dijimos, una tangencial y otra normal. Entonces, vamos a hacer estas deducciones. Nuestro vector de aceleración total será igual a la suma del vector tangencial, de aceleración tangencial, más el vector de aceleración normal. Esta será nuestra aceleración total. Y eso lo tenemos que ver en qué tramo está. Si está en una curva, pues obviamente que vamos a tener tanto aceleración tangencial como normal, si es que el vector velocidad cambia de magnitud. Obviamente que te tiene que cambiar de dirección, porque si no, la partícula no entraría en la curva, la partícula seguiría en una trayectoria recta. Entonces, deben existir estos dos. Entonces, para encontrar la aceleración de esta partícula en esta zona, hay que sumar estos dos vectores. Lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encerrar esto aquí. Que va a ser una de las expresiones que vamos a emplear. Por otro lado, vamos a partir de nuestra definición de vector velocidad para ir deduciendo nuestras ecuaciones. Partamos de esta definición. Voy a mover esto para tener lugar. Nuestro vector velocidad lo podemos definir como como cualquier otro vector. Y cualquier vector lo podemos definir como el producto de su magnitud. Vean cómo estoy dibujando nada más la magnitud del vector, que no tiene testa. Solamente es la magnitud del vector, por un vector unitario apuntando en la dirección en la que está actuando ese vector. Para definir la aceleración, pues sacaremos la derivada, pero de este vector ahora. Voy a calcular la derivada respecto al tiempo del vector velocidad en el miembro izquierdo de la ecuación, lo cual implicaría calcular la derivada ahora también en el miembro derecho de la ecuación. Continuando con la ecuación, pues del lado izquierdo, ¿qué tenemos? La derivada del vector velocidad respecto al tiempo, pues es igual ahora al vector aceleración. Y del lado derecho, ¿qué tengo? Pues tengo un producto. Y me están pidiendo calcular la derivada de un producto. ¿Qué regla utilizamos para calcular la derivada de un producto?
Pues, si tenemos el producto de dos magnitudes y estas dos magnitudes o de dos variables que cambian respecto al tiempo y nos están pidiendo sacar la derivada, debemos utilizar la regla del producto. Y la regla del producto nos dice que hay que sacar la derivada del primero, sacaremos la derivada de la rapidez respecto al tiempo, por el segundo, por el vector unitario, más el primero por la derivada del segundo. A continuación, el vector aceleración será igual. Y tenemos ahora a la derivada de la rapidez. Vean cómo esta es v, no tiene testa, no es un vector, esta rapidez es nada más la magnitud de la rapidez respecto al tiempo. Y ya la tenemos, nos da esta aceleración. Pero es una aceleración que ¿cómo va a ser? Pues en la dirección del vector unitario. Y este vector unitario siempre tiene la dirección del vector velocidad, que siempre es tangente. Este siempre es tangente. Este de aquí, tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Pues esto es aceleración por un vector unitario en la dirección tangente. De hecho, aquí podríamos colocarle un vector unitario subíndice t, más la rapidez por la derivada del vector unitario respecto al tiempo. Bien, aquí tenemos que hacer hincapié en algo. La derivada de un vector unitario respecto al tiempo, a ver si lo deducimos un poquito más adelante, lo vamos a colocar aquí. La derivada de un vector unitario respecto al tiempo, esto lo van a ver más adelante y con más detalle en su curso de cálculo vectorial, pero esto es igual a la derivada del ángulo θ que tenga ese vector unitario respecto al tiempo por un vector unitario, pero en este caso el vector unitario es perpendicular al tangencial, es un vector normal. Vamos a hacer una definición más rigurosa, un tratamiento más riguroso de esto. Por lo pronto les voy a pedir que lo asimilen de esta manera. Y tiene sentido. Tiene sentido porque lo que nos está pidiendo la derivada, o lo que nos indica la derivada, es cómo está variando este vector unitario respecto al tiempo. Este vector unitario no varía en magnitud, solamente en dirección. Nos estaría diciendo esto. Ese vector unitario sería un vector pequeñito, actuando aquí, y luego aquí. En pocas palabras, lo que nos estaría diciendo es que el vector unitario, que inicialmente está así, y luego tiene esta otra inclinación, la pondremos por acá, y ahí está. Lo que está pasando aquí es, si tuviéramos un sistema de referencia por acá, y aquí hay un ángulo θ inicial, y aquí tenemos un ángulo θ2, lo que nos está diciendo que la variación de este vector no es en magnitud, no es en esta dirección, sino en esta, perpendicular. El vector está variando hacia esta dirección. Por eso es que esta derivada nos está diciendo hacia dónde varía el vector. Pues varía en la dirección perpendicular a la tangencial. ¿Sí? Es este, normal. Y te va a preguntar qué tan rápido varía. Pues esa variación la vas a determinar con la variación angular respecto al tiempo. ¿Qué tanto da vuelta? ¿Qué tantas vueltas está dando este vector unitario?
¿Ok? Más adelante vamos a hacer una demostración más rigurosa de esto. Por lo pronto, vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, vamos a sustituir esta derivada del vector unitario, y la vamos a colocar aquí, como la derivada del ángulo que forma el vector unitario respecto al tiempo, la variación angular, por un vector unitario normal. Bien. Hasta aquí podría decirse que ya tenemos la ecuación completa, pero podemos hacer una deducción todavía un poco más detallada sobre esta variación angular. ¿De acuerdo? Bien, esta variación angular de diferencial de teta respecto al tiempo, la podríamos definir también de esta otra manera. Para esto necesitamos deducir o recordar, voy a colocar aquí, cómo calcular un arco de circunferencia y cómo estaría variando esa dirección. Por ejemplo, una circunferencia de esta manera, voy a jugar aquí, con centro más o menos aquí, y pensando que esta circunferencia tiene un radio, vean cómo voy a emplear la misma nomenclatura, un radio ρ, aquí está, y acá hacia arriba también tenemos indicado este mismo radio ρ, es una circunferencia, el radio es constante, y necesitamos calcular la distancia que recorre una partícula en un determinado tiempo de esta posición 1, vamos a ponerle posición 1, a esta posición 2. En pocas palabras nos están pidiendo sacar esta distancia S, esta de aquí. Esta distancia S se llama, lo voy a colocar aquí, arco de circunferencia. Y el ángulo teta, que lo voy a colocar aquí, sería esto. Esta sería la variación, la coordenada angular, o el ángulo que recorre, el ángulo entre la posición inicial, entre el vector de posición inicial y entre el vector de posición final. Finalmente, esta es la nueva coordenada angular que tiene la partícula al pasar de esta posición a esta de acá. Para encontrar la longitud que recorre, que sería esta de aquí, pues necesitamos encontrar ese arco de circunferencia. Y ese arco de circunferencia se calcula, si recuerdan, como el producto del radio por el ángulo. Donde el ángulo debe estar en radianes, ¿no? Esta es la forma de sacar el arco de circunferencia. Bien. Si queremos saber la rapidez que tuvo la partícula, pues hay que derivar respecto al tiempo el arco de circunferencia para ver qué tanto varió esa rapidez.
Y por lo tanto, si estoy calculando la derivada del miembro izquierdo de la ecuación, pues debo calcular la derivada también respecto al tiempo en el miembro derecho. Pues calcularemos la derivada respecto al tiempo del producto del miembro derecho, del radio por el ángulo. En este caso, nos damos cuenta que se trata de una circunferencia, pues este radio es constante, es el mismo. Entonces no tenemos estrictamente dos variables que dependan del tiempo, sino que esta es una constante. Y como es una constante, la podemos sacar de la derivada. Del miembro derecho nos quedaría el radio constante por la derivada de teta respecto al tiempo. Y del lado izquierdo, la derivada de una longitud o de un arco de circunferencia respecto al tiempo, pues es igual a una rapidez. Si despejamos, pues entonces la derivada del ángulo teta respecto al tiempo es igual a la rapidez respecto al radio de curvatura. Pues esta misma expresión que está aquí es la que vamos a sustituir aquí. Voy a copiarla. Y la voy a poner acá. Lo que voy a hacer ahora es simplemente sustituir esta derivada del ángulo θ respecto al tiempo por el cociente rapidez entre radio de curvatura. Y así el vector aceleración quedará definido como aceleración por un vector unitario tangencial más rapidez por rapidez sobre el radio de curvatura ρ por un vector unitario normal. Y si continuamos con la deducción, pues el vector aceleración quedará definido como aceleración por un vector unitario tangencial más, multiplicamos rapidez por rapidez, rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ por un vector unitario normal. ¿Y qué tenemos aquí? Pues esto que está acá es la aceleración tangencial y esto que está aquí es la aceleración normal. Es esta expresión que tenemos aquí. Nuestra aceleración total, que es esta de aquí, tiene dos componentes. Una componente tangencial, que estará dada por esta expresión, y una componente normal, que está dada por esta otra expresión. En resumen, las magnitudes de estos vectores aceleración normal y aceleración tangencial serán las siguientes. La aceleración tangencial, vean cómo la pongo sin testa, solamente estoy calculando la magnitud de este vector, será igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo, y la magnitud del vector aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado sobre ρ.
¿De acuerdo? Bien. Una vez teniendo esto, teniéndolo aquí ya definido, vamos a enmarcar estas expresiones, porque también las vamos a emplear bastante, bastante. Sobre todo esta, ¿no? Voy a mover esto un poquito. Voy a tener espacio. Y esta la vamos a enmarcar porque es nuestra ecuación principal. Voy a poner aquí y la vamos a enmarcar. Y esta vamos a ponerla un poquito más abajo. Y la cerramos aquí. Vamos a cambiarle un poquito el estilo, nada más para que quede resaltado. Esta es una ecuación importante. Al igual que esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Vamos a continuar con un ejercicio. Un ejercicio bastante, bastante bueno. Lo voy a leer para que nos quede claro. El cuerpo de masa M gira alrededor del poste vertical en una trayectoria horizontal circular. Determine la magnitud de su velocidad en términos del ángulo θ, ángulo de aquí, y de la longitud L de la cuerda. Entonces, aunque el problema venga un poco difícil, hay que empezar a ir desglosando o desmembrando la información que nos da. Fíjense cómo nos dice aquí magnitud de su velocidad. Entonces, primero dibujamos ese vector velocidad o el vector velocidad que tendría la partícula. Podemos pensar que esto está girando en este sentido, ¿no? Entonces, inicialmente el vector velocidad, ¿cómo es? Pues tangente a la trayectoria. Lo podríamos poner aquí. Tenemos ya el vector velocidad, pues ya establecimos hacia dónde está dando vueltas la masa. Podemos dibujar alineado al vector velocidad, pues el eje tangencial, ¿no? Entonces, vamos a quitar este y vamos a colocar el eje tangencial, que sería este de aquí. Ahora, perpendicular al eje tangencial, ¿qué eje tenemos? Es el eje normal. Y apuntando siempre al centro de la trayectoria. Lo pondríamos, y este es el eje normal. Perpendicular al eje tangencial y al eje normal, pues ¿qué eje viene? El eje binormal.
es este de aquí. Ya tenemos nuestros 3 ejes intrínsecos bien dibujados. También hay que dibujar el radio de curvatura. El radio de curvatura depende de la trayectoria circular. Aquí la tenemos dibujada, es esta. Pues ese radio de curvatura es a partir del centro y hacia afuera. Aquí tenemos, vamos a colocarlo en naranja, que fue el color que empleamos en nuestro dibujo anterior. Ahí está. Estamos colocando esto. Vamos a colocarlo un poquito más abajo para que quede más claro. Aquí está el radio de curvatura ρ. Bien. Si viéramos esto o esta trayectoria desde arriba, si la estuviéramos viendo por acá, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos una trayectoria circular, así. Esta masa M que está aquí, estaría como por aquí. Voy a dibujarla en azul. Aquí estaría la masa M. Hacia el centro, aquí, tendríamos el eje normal. Voy a poner también con rojo. Es el centro de la circunferencia. Y pondríamos el eje normal tangente a la trayectoria. Estaríamos colocando el eje tangencial. Y el eje binormal no lo podríamos poner, porque saldría del papel o de la pantalla. Y el eje, o más bien el radio de curvatura ρ, sería este de acá. En naranja. A ver, si estamos de acuerdo, esta es una visión en elevación, en elevado, y esta es una visión visto desde arriba. ¿De acuerdo? Eso es para visualizar correctamente el problema. Y que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Lo segundo que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos piden. Nos piden determinar la magnitud de su velocidad. Con magnitud de su velocidad, ¿a qué se refiere? Pues nos está pidiendo la rapidez. Vean cómo no nos pide el vector velocidad, nos pide la magnitud de ese vector velocidad. Esa magnitud es la rapidez. Pues para eso, vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre de la partícula en estudio, que es esta. Pero este diagrama de cuerpo libre ahora lo vamos a referir a nuestros nuevos ejes intrínsecos, al eje binormal, normal y tangencial. Entonces, el primer paso del diagrama de cuerpo libre, es determinar el cuerpo en estudio. El cuerpo en estudio es la masa M, y luego aislarlo de ese sistema. Esta masa es esta de aquí, ahí lo estoy colocando. Ahí está. Después colocamos las fuerzas. Y esta masa M, ¿a qué fuerzas está sujeta? Inicialmente a su peso, actúa hacia abajo, peso W,
Y también está sujeto a la acción de esta tensión, a la tensión de la cuerda. Esa tensión la vamos a denotar aquí. Así. Y vamos a ponerle tensión. Después hay que darle sentido al diagrama colocando los ejes de referencia. ¿Cuáles van a ser esos ejes de referencia? Pues estos de aquí, los ejes intrínsecos. Vean cómo aquí estaría actuando el peso, aquí estaría actuando la tensión. Pues entonces hay que dibujar el eje binormal y el eje normal. Porque el tangencial en esta vista, en elevación, no lo podríamos ver. Aquí lo estoy dibujando de manera oblicua, porque tengo una vista oblicua. Pero si el diagrama lo estoy haciendo directamente de esta posición, no lo veo. Estaría entrando el eje tangencial, ¿no? Entrando el papel o entrando a la pantalla. Entonces los ejes serían los siguientes. Vertical hacia arriba. Tenemos el eje binormal. Este eje de aquí es este de acá. Y apuntando hacia el centro de la curvatura, tenemos el eje normal. Este de aquí, eje normal. Pues ahora hacemos lo mismo. Vamos a plantear nuestra segunda ley de Newton, pero no la vamos a referir a un eje EY o un eje X, sino a un eje binormal y a un eje normal. Y en lugar de igualarlo a masa por aceleración, lo vamos a igualar a las aceleraciones normal y vamos a hacer una deducción de a qué tenemos que igualarlo sobre el eje binormal. Entonces, hagamos primero suma de componentes, pero no sobre el eje Y, sino sobre el eje binormal. Suma de componentes sobre el eje binormal. ¿Y a qué lo vamos a igualar? Pues tenemos que ver el tipo de movimiento que tenemos. Nos están diciendo que la masa M gira alrededor del poste vertical en una trayectoria horizontal. Aquí la clave es horizontal. Quiere decir que la partícula tiene que estar siempre en esta trayectoria horizontal. La partícula no está ni subiendo ni bajando, no está brincando aquí. Se mantiene en esta trayectoria horizontal. Se mantiene en un plano. Eso implica que no hay cambio en la cantidad de movimiento sobre este eje. Y si no hay cambio en la cantidad de movimiento sobre este eje, la suma de componentes sobre el eje binormal debe ser igual a 0. Pues ahora analizamos esta suma de componentes sobre el eje binormal y vemos que tenemos dos fuerzas. Tenemos una componente de la tensión, que sería esta. Vamos a colocar aquí el ángulo, nada más. Aunque el diagrama de cuerpo libre no debe llevar el ángulo de las fuerzas. Sí, este ángulo. La componente que tendríamos que colocar sería esta. Proyectamos hacia acá. Esta es la componente que necesitaríamos. Entonces tenemos una componente de la tensión sobre el eje binormal y el peso actuando hacia abajo. Eso es lo que colocamos. Sería tensión por el coseno de teta menos el peso. De aquí despejamos tensión por el coseno de teta es igual a peso. Para concluir, pues sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria
La componente de la tensión sobre el eje binormal es tensión por coseno de teta, es igual a masa por la aceleración gravitatoria. Pues aquí ya no podemos hacer más, no podemos hacer ninguna otra cosa. Vamos a dejar nuestra ecuación aquí. Y esto que está aquí, ¿Por qué se igualaba a cero? sí, aquí. Sí, ¿quién me pregunta? Sí, yo, a este Ángel Pacheco. Sí. ¿Qué tal, Ángel? Sí, mira, Ángel, lo que ocurre es lo siguiente. Si leemos, fíjate cómo él nos dice que tenemos una trayectoria horizontal circular. Horizontal. Quiere decir que la partícula tiene que estar siempre en este plano horizontal. En ningún momento esta pelotita sube, baja, pues está cambiando sobre este plano. A ver si estamos de acuerdo. Quiere decir que sobre este eje binormal no hay cambio en la cantidad de movimiento. En ningún momento la pelota brinca o cae. Como está sujeta a la acción de este cable o de este lazo, esta pelota tiene que estar aquí sobre este plano. Tiene cambio en la dirección sobre el plano definido por el eje tangencial y el normal. Eso sí, pero no sube ni baja. Entonces, sobre este eje binormal no hay cambio en la cantidad de movimiento. Es decir, no hay aceleración. Sí, 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 profe. Ya ¿Sí? entendí. ¿Ya quedó claro? Gracias. Perfecto, ¿no? Bien. Por eso en este caso sí lo hago igual a cero. Pero ahora veamos la suma de componentes sobre el eje normal. Para empezar, fíjate lo que estaríamos haciendo aquí, ¿no? Sería este caso. Este de aquí. Pensemos que ahí M está en una posición 1, en un tiempo 1, aquí. Y pasa otro tiempo y después la masa está por acá. Dibujemos nuestros ejes. Pues ahora, el eje tangencial, la partícula pasó de esta posición inicial a esta. El eje tangencial sería este. El eje normal es este. Vamos a ver qué va a hacer juntos. Después de que juego. Y al ver esto, tenemos que determinar que inicialmente la partícula a lo mejor tenía un vector velocidad aquí, un vector velocidad V1, y ahora tiene otro vector velocidad V2. Pues obviamente que este vector no es el mismo que el de acá, no es la misma dirección, y obviamente que tiene que estar cambiando ese vector velocidad a cada instante, porque el vector velocidad tangente aquí, pues es distinto a un vector velocidad tangente acá, o acá. Quiere decir que en esta dirección, en la dirección del eje normal, sí debe haber un cambio en la cantidad de movimiento. Debe existir una aceleración que es la encargada de cambiar o de hacer girar al vector velocidad. Por lo tanto, si ahora hacemos suma de componentes sobre el eje normal, aquí sí hay un cambio en la cantidad de movimiento y este lo debemos igualar a la masa por la aceleración normal. Y tiene que ser la normal porque estamos analizando el eje normal. ¿De acuerdo? Entonces, sustituimos y en el miembro derecho de la ecuación vamos a colocar masa y teníamos una expresión para la aceleración normal. Esta aceleración normal es igual a el cociente rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Pues aquí lo vamos a colocar. Rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y del lado izquierdo, o en el miembro izquierdo de la ecuación, pues vemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué tenemos? Pues solamente la componente de la tensión que vamos a proyectar.
Es esta pequeña componente que estoy colocando aquí en amarillo. Voy a ponerla aquí en verde. Es esta de acá abajo. Esta. ¿Cómo sacamos esta tensión? Esta componente que es igual a esta, ¿no? Son estas dos. Pues vean cómo se forma este triángulo. Un triángulo rectángulo. Donde tenemos como hipotenusa a la magnitud de la tensión, tenemos el ángulo y queremos el cateto opuesto. Entonces tenemos que calcularlo como tensión por el seno del ángulo. Tensión seno de teta. Y a esta ecuación que está aquí le vamos a llamar nuestra ecuación número 2. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Volvemos a leer nuestro enunciado para ver qué es lo que nos pide. Determine la magnitud de su velocidad, o sea, la rapidez en términos de teta y L. Entonces me están pidiendo esta rapidez que está aquí, pero debe estar en términos de teta y de esta longitud L. Pues por lo pronto voy a combinar esta ecuación con esta, sustituyendo t aquí. Y luego voy a ver la manera de cambiar esta letra griega rho, cambiar esta rho, en términos de L. Vean cómo aquí tenemos un triángulo rectángulo. Sería este mismo. Voy a dibujar aquí la cuerda. Aquí estaría el mismo ángulo teta. Esta sería la longitud de la cuerda. Aquí sería otra posición de la masa M. Y vean lo que se forma, este triángulo rectángulo. De aquí podríamos encontrar una relación trigonométrica, algo que relacione a el radio de curvatura ρ con L. ¿Cómo queda relacionado ρ con L y teta? Obtener este triángulo. Pues aquí vemos que L seno de teta es igual a ρ. Podemos poner de la figura. Podemos darnos cuenta que la longitud de la cuerda por el seno del ángulo es igual al radio de curvatura, al radio ρ. Y esta que está aquí, lo podríamos llamar como nuestra ecuación número 3. Pues ya está, porque miren lo que vamos a hacer. Aquí en lugar de ρ, vamos a colocar esto. L es seno de teta. Y en lugar de utilizar la tensión, vamos a utilizar mg entre coseno de teta. Y esta tensión la sustituimos aquí. Entonces ya tendríamos la expresión de la rapidez en términos de L y del ángulo teta. Vamos a hacerlo. Entonces, de esta ecuación 1, nos va a quedar esto despejado como masa por aceleración gravitatoria entre coseno de teta, y esto es igual a tensión. En la ecuación número 3, ya tenemos esto despejado, pues entonces nuestra ecuación 2, que es, voy a copiarla para esto,
Aquí la tenemos. Y vamos a ir sustituyendo. En miembro derecho vamos a tener masa que multiplica a rapidez al cuadrado. Y en lugar de esta ρ que está aquí, vamos a emplear esto. L seno de teta. Está. Vamos a acomodar esto. Y del lado, con el miembro izquierdo, vamos a colocar, en lugar de tensión, vamos a colocar esto. Así nos va a quedar masa por aceleración gravitatoria sobre coseno de teta que multiplica a seno de teta. Y a partir de esto es simplemente desarrollar. De ambos lados tenemos, ¿ven cómo de ambos lados tenemos masa? Por eso es que la masa no es dato tampoco. Entonces, pues podemos proceder a cancelarla. Hacemos masa con esta masa. Del lado izquierdo tenemos seno entre coseno, que nos da G por tangente de teta. Y en miembro derecho tenemos rapidez al cuadrado sobre L seno de teta. Nuevamente lo que nos piden es la rapidez, esta de aquí. Pues despejamos. Rapidez al cuadrado será igual a L que multiplica G por tangente de teta por seno de teta. Y luego, simplemente para mantener, vamos a sacar aquí un poquito. Por favor, traten de mantener el signo igual alineado. Podemos sacar la raíz a ambos lados. Y la expresión que nos están pidiendo es L, G, tangente de teta por seno. Y esto es lo que nos pedía el problema. Ahí lo tenemos. Bien. Preguntas, jóvenes, dudas. No, profe. ¿No? Ok. Doy un poquito de tiempo para que copien, para que esté copiado. Me avisan cuando ya esté. Para pasar al siguiente ejercicio. Sí. ¿Cómo se obtiene la ecuación 2? Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta ecuación 2 proviene de establecer la segunda ley de Newton sobre el eje normal. ¿Sí? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, hasta aquí, y hacemos suma de componentes sobre el eje normal.
y lo igualamos al producto masa por aceleración normal, obviamente, porque estamos haciendo la suma sobre el mismo eje normal. Y vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde solamente está actuando una componente de la tensión. Es esta de aquí. Esta es la tensión. La componente sobre el eje normal es esta. Proyectamos la tensión hacia abajo. Esta es la componente, ¿no? Esta pequeña flecha que estoy dibujando es esta de aquí. Y esta componente pues es igual a la de acá arriba, ¿no? Estos dos de aquí. Vean cómo tenemos este triángulo. Pues cómo relaciono en este triángulo al cateto opuesto y esta hipotenusa. La hipotenusa es la tensión, el cateto opuesto es este de acá, pues es tensión por seno de teta. Tensión seno de teta. Esta es la única componente que tengo sobre el eje normal. Y lo igualo a masa por aceleración normal. ¿Cuál es la aceleración normal? Pues la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura ρ. Teníamos aquí. ¿Sí, Ricardo? ¿Ya queda claro? Así se obtiene la ecuación 2. Profe, ¿y entonces rho lo podemos poner donde queramos? Sí, de nada, Ricardo, con mucho gusto, ¿no? Bueno, no exactamente donde quieras, ¿no? Obviamente debe estar dentro de la circunferencia, ¿no? Pero ¿te refieres a que dentro de la circunferencia trazarla aquí, aquí o acá? Sí, Ajá, sí, sin sí. ningún problema, porque lo que te interesa de ρ no es su dirección, sino su magnitud, ¿no? Ok. Fíjate cómo esto no es un vector, es simplemente la magnitud, o sea, nada más el módulo de este radio. De hecho, no es un vector, es un radio. Solamente, pues eso lo puedes poner donde tú quieras, no tiene importancia. Lo que importa es este valor, la distancia, pues. Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, en realidad son problemas muy sencillos. Solamente hay que saber establecer bien la geometría del problema. Entonces yo recomiendo hacer dos dibujos. Dos dibujos. Uno en elevación, uno donde veas todo esto hacia arriba, como está aquí, y otro visto desde arriba, en planta. ¿Sí? O sea, viéndolo desde arriba en la planta, cómo queda esto, para establecer correctamente la ubicación de los ejes, determinar cómo está girando esto, y después hacer un diagrama de cuerpo libre ya entendido, entendiendo esta geometría. Ya que tenemos este diagrama de cuerpo libre, lo único que hay que hacer es suma de componentes sobre los ejes y normal, como está aquí, y establecer qué eje lo igualo a 0 y cuál lo igualo al producto masa por aceleración. Pero para poder saber a qué lo igualo, es conveniente hacer estos dos dibujos, o estos dos esquemas, o estos dos croquis, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Voy a quitar estos puntitos de aquí porque se presta confusión. Esta es nuestra ecuación 2 y esta será nuestra ecuación 3. Y esta es nuestra ecuación 1. ¿Vale? Bien, jóvenes. Vamos a hacer un segundo ejercicio. A ver, creo que está este o tenemos este otro. Vamos a hacer este. Miren, vean de lo que se trata. Se va a diseñar un sistema de transporte por monorriel que viajará a 50 metros sobre segundo. El ángulo alfa con que los vagones oscilarán respecto a la vertical, vean cómo aquí está el vagón,
A ver si se alcanza a ver el vagón. ¿Se entiende? Y vean cómo está la estructura de soporte. Es una estructura oblicua, un soporte oblicuo, aquí inclinado hacia la izquierda y aquí hacia arriba. Y aquí tiene un apoyo de rótula que le permite al vagón oscilar, es decir, haciendo este vaivén hacia arriba en este sentido. Esta sería la cara posterior del vagón o del convoy. A ver si se alcanza a ver esto. Esta sería la parte de atrás del convoy. Vean cómo aquí está la puerta trasera. No se ve al conductor. Y tenemos un par de faros de seguridad traseros. A ver si se alcanza a ver. El ángulo alfa, aquí indicado, este de acá. El ángulo alfa no debe ser mayor que 20 grados. ¿Vean? El ángulo no debe ser mayor a 20 grados. Si las curvas son circulares con radio R. Con circulares nos referimos a que van a ser de radio constante. Y es una curva con radio constante. Por eso tenemos unas circunferencias. ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuál es el mínimo valor de R? Nos están pidiendo diseñar la curva. Diseñar la curva para el monorriel. ¿De acuerdo? A ver, preguntas, dudas, algo que no se entienda de aquí, jóvenes. El dibujo, el enunciado, cualquier duda. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Bien, vamos a dar 5 minutos para comenzar a resolverlo. 5 minutos para comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Y hacer los dos dibujos, o por lo menos uno, un dibujo, que nos ayude a entender el tipo de movimiento del monorriel. O que veamos qué es lo que está ocurriendo en ese problema. ¿De acuerdo? Vamos a dar 5 minutos nada más, jóvenes.
Por cierto, jóvenes, aquí me faltó comentarles algo. Aquí vemos un símbolo un poquito peculiar para nosotros. No lo hemos empleado todavía, pero se utiliza muchísimo en biomecánica y en el diseño de piezas mecánicas y de muñecos o de dummies para pruebas de choque. Ahí es muy común ver esto, este símbolo. Es un círculo con 4 sectores, 2 sombreados y otros en blanco. Este símbolo, ¿qué nos indica? Este símbolo es para nosotros y en este momento el centro de gravedad y es el punto donde está actuando el peso. ¿De acuerdo? Para poder trazar bien nuestro diagrama de cuerpo libre. Vean cómo el soporte tiene un apoyo giratorio, un apoyo de rótula, y luego una sección C, que casi envuelve por completo a la rueda de sostén de todo el monorriel. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar con la resolución. Lo primero que hay que hacer es trazar todo el contorno del vagón, que sería este. Vean cómo tomamos la llanta, el brazo de soporte, el vagón en su vista posterior, todo el contorno. Ahí está. Y lo movemos hacia afuera. Ahí está. Luego colocamos las fuerzas que actúan y nos damos cuenta que además del peso, que está actuando aquí, voy a colocarlo en un lugar más visible. Debe estar actuando el soporte de la llanta sobre el perfil C o la vía en forma de C. Entonces, vean cómo la llanta ejerce una acción sobre la vía, sobre esta sección C, esta canaleta, digamos, o este canal, y este canal reacciona con una fuerza hacia arriba. Esa fuerza es la fuerza normal, es esta de aquí. Así, va hacia arriba. Y aquí vamos a tener que colocar el centro de gravedad G. Y esas son nuestras dos fuerzas. Por último, pues vamos a colocar nuestros ejes y vean lo importante que es hacer el siguiente dibujo. Esta es una vista en elevación, estamos viendo el vagón por atrás. Si estuviéramos esto viéndolo desde arriba, ¿sí? Aquí esto es como si el vagón o el metro o el monorriel estuviera entrando a un túnel o estuviera entrando a... o puede estar sobre la no necesariamente al túnel, más bien estaría entrando hacia el papel o hacia el monitor.
y en una curva hacia la izquierda. Por eso es que oscila hacia la derecha. Para eso sería conveniente hacer el dibujo visto desde arriba. Así. El vagón estaría aquí, o el monorriel. Lo voy a dibujar aquí todo alargado, lo más alargado que se pueda. Visto desde arriba. La curva sería esta, la circular. Toda esta de aquí. Y el vagón estaría entrando así. La parte posterior, esta de aquí, es esta que estamos viendo. Es decir, hacia acá, este es el vector velocidad del vagón. Pues entonces en esta dirección tendríamos que dibujar el eje tangencial. Perpendicular a ese eje tangencial estaría el eje normal, apuntando hacia el centro de la curvatura. Y obviamente perpendicular a ambos ejes, tanto el tangencial como el normal, pues estaría el binormal, ¿no? No lo puedo dibujar aquí porque aquí saldría, pero sí lo podría dibujar aquí, ¿no? Este es el eje binormal. Y el eje normal es este, hacia el centro de la curvatura. El tangencial no lo puedo dibujar porque estaría entrando. Pues entonces dibujemos esos ejes. Este sería el eje binormal. Y hacia ahí dentro y a la izquierda estaría el eje normal. Quedaría así. Pues vamos a hacer nuevamente la suma de componentes sobre el eje binormal. ¿Y le igualamos a qué? Nosotros queremos que los pasajeros dentro del monorriel experimenten aceleraciones verticales, que sientan que esto se mueve hacia arriba y hacia abajo, o queremos que tengan un camino plácido y tranquilo, donde el movimiento sea sobre una trayectoria plana, horizontal. Esto vaya tranquilamente sobre este mismo plano. Pues obviamente que queremos lo segundo, queremos una tranquilidad, un movimiento sobre un plano, que no esté vibrando, ni subiendo, ni saltando todo el vagón. Entonces, esto debe estar igualado a cero. No debe haber cambio en la cantidad de movimiento sobre el eje binormal. Pues nuevamente alineamos el signo de igual, ¿sí? Lo mantenemos alineado para continuar con la ecuación. En miembro derecho tenemos 0 y observamos las componentes. Pues en el eje binormal tenemos el peso actuando hacia abajo y una componente de la fuerza normal, porque aquí tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo máximo que nos permiten, de oscilación. Pues entonces tenemos una componente vertical hacia arriba de la normal y el peso hacia abajo. Pues tenemos la fuerza normal por coseno de alfa, componente, menos el peso. Aquí lo tenemos. Pues de aquí despejamos, pasamos el peso, sumamos el peso a ambos lados, a ambos miembros de la ecuación. Y en el miembro izquierdo nos queda n coseno de alfa. Desde aquí nuevamente despejamos. Nos va a quedar que la normal es igual al peso mg por coseno de alfa. Y ahora
Pues planteamos la ecuación para el otro eje. Sobre el eje normal es igual a la masa por la aceleración normal. La aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. En este problema nos preguntan precisamente este radio R. Nos piden utilizar R, no ρ. Entonces utilizamos la letra R en lugar de ρ. Y en miembro izquierdo de la ecuación tenemos que ver qué componentes tenemos. Pues tenemos solamente una componente de la fuerza normal, que es igual a n seno de teta, seno de alfa. Vemos que n es igual a mg, o seno de alfa, pues lo sustituimos aquí. Nos va a quedar aquí seno de alfa. Es igual a masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Y aquí vamos a colocar en lugar de n, m, por aceleración gravitatoria por alfa. Coseno de alfa. Vemos que estas masas se cancelan. Vean cómo el problema nunca... No es necesario tener la masa para esta clase de problemas. Del lado izquierdo nos va a quedar g por tangente de alfa. Y en el miembro derecho continuamos con el cociente rapidez al cuadrado por r. Como nos están pidiendo encontrar r, multiplicamos ambos miembros por r y dividimos entre g, tangente de alfa. Y ahora simplemente sustituimos. El radio mínimo que nos están pidiendo es igual a la rapidez ¿y qué rapidez nos da el problema? 50 metros sobre segundo. Pues sustituimos. $50 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto vale g? 981 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplica a tangente de 20 grados. Sustituimos y calculamos. R es igual 50 al cuadrado por 981 por tangente de 20. Y esto nos da un valor de 700.17. Vamos a redondear a 700 metros. Es redondeado. Vean cómo es un radio de curvatura muy grande. Muy grande. Es decir, pues es que esto casi no es una curva, es casi una recta. Nos estarían pidiendo que de este centro hacia acá existan 700 metros. Es muchísimo. ¿Y esto por qué? Pues porque la rapidez con la que está circulando este monorriel es altísima. Y si tenemos una rapidez muy grande,
para hacerlo girar se requiere de una gran aceleración normal. Mucho, muy, muy grande. Si va demasiado rápido. Por eso es que cuando alguien va rápido en el diseño carretero, las curvas deben ser amplias. De lo contrario, va a ser muy difícil que el vehículo se mantenga en ellas. Y si la curva es muy cerrada, para seguridad, es mejor reducir mucho el vector velocidad, reducir la velocidad, para poder permanecer en la trayectoria. Porque esta aceleración normal va a depender precisamente de esto, de la componente de la fuerza normal. Esta componente es la que hace girar al monorriel. Y nada más para comprobar la gran velocidad que tiene, porque eso es lo que no sabemos, pues hacemos una ligera conversión para entender cuántos son 50 metros sobre segundo, para que lo podamos dimensionar. Pues lo multiplicamos por un factor de conversión, donde pongamos arriba 1 kilómetro, es igual a 1000 metros. Y segundos, pues sabemos que 3600 segundos es igual a 1 hora. Hacemos esta conversión para cancelar estos segundos con segundos, estos segundos de aquí con estos segundos de acá, y estos metros del numerador con estos metros del denominador. Hacemos el producto y esto nos da una velocidad, una rapidez más bien, enorme, de 180 kilómetros por hora. Por eso es que el radio de curvatura sale tan grande, porque esta rapidez es muy grande. Lo que se tiene que haber hecho, para poner este ejemplo más en la realidad, es que el monorriel debe tener una rapidez de diseño mucho menor. Por lo menos de la mitad. De 90 kilómetros por hora. Para que este radio sea algo que ya se pueda emplear. Un radio más pequeño. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre en el metro, lamentablemente en la línea 12, donde ha habido varios accidentes, varias desgracias. De un inicio, el radio de curvatura, sobre todo en el tramo de calle 11 y de Lomas Estrella, entre esas dos estaciones, hay unas curvas muy, muy cerradas. El radio de curvatura es muy pequeño, por lo tanto la rapidez debe ser muy baja. Debe circular con una rapidez muy baja el metro para poder tener un viaje con seguridad. Vamos a ver cómo evoluciona esto, qué determinan las autoridades de la Ciudad de México y de Metro, para ver qué se puede hacer sobre este tramo y sobre estos accidentes que han ocurrido ahí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, prof, todo bien. Ok, perfecto, jóvenes. Bueno, tengo 12:51. 12:51. Vámonos temprano, jóvenes, para que lleguemos a nuestra siguiente clase. Que no lleguemos con retardo, que lleguemos puntuales. Vámonos temprano y nos vemos mañana aquí a la misma hora. Nos vemos puntuales. Profe, los temas del examen serían a partir de centroides, ¿verdad? Sí, exactamente, Ángel. A Porque- partir de centroides y hasta lo último que veamos, voy a subir en la plataforma una guía. Una ok, guía ok. para, como en el examen anterior, ustedes se basen en esa guía con ejercicios similares. No es necesario que entreguen esta guía, es una guía nada más de preparación para el examen, igual que en el primer parcial, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Ángel.
Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Cuándo va a subir la guía? Yo creo que hoy mismo, ahorita mismo terminando la clase, subo la guía. Gracias. Ok, Manuel. Muy bien, jóvenes. Pues si ya no hay ninguna otra duda, vámonos ya. Nos vemos mañana. Mañana a las 11.